Hola, hola, muy buenos días a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta nueva sesión en la que revisaremos como tema Vigilancia de la Salud H. Para esto, hoy nos está acompañando Valentina González, quien es jefa de Salud Ocupacional Estándar de Procesos, Andrea Céspedes, coordinador nacional de Salud Preventiva, y también nos acompaña Nicole Rojas, quien es Team Leader de Procesos Regulatorios. Como siempre, antes de comenzar, es importante recordarles que tenemos activado ya el botón PR. La idea es que puedan ir dejando a medida que vaya avanzando la exposición sus preguntas ahí, no en otro lugar, sino que en este botón PR para que puedan ser visibilizados por quienes están exponiendo y revisados y también respondidos una vez que finalicemos la exposición en sí. Ya, lo segundo tiene que ver con el quiz. Como toda habilitación, también esto lleva un quiz que va a estar habilitado hasta la próxima semana, el día 20, hasta las 17:30. La idea es que puedan responder este quiz, ya que es el instrumento válido para poder solicitar los ajustes posteriores. Así que, oye, eso, sin más que comentarles, los dejo a ustedes con Valentina, quien nos va a dar introducción a esta exposición. Adelante, Valentina. Super. Comparto pantalla entonces, como ahí se ve, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, como ya me presento, Luis, yo soy Valentina González, soy jefa de salud ocupacional en AT y les voy a dar un poquito de contexto respecto de por qué hablamos de vigilancia de la salud, ¿ya? El contexto actual, ¿cierto? En Chile es este, como se ve acá el anillo, en realidad ya no es una torta, ¿cierto? Y está basado en datos del 2025 de la Superintendencia de Seguridad Social y acá podemos ver que las patologías musculoesqueléticas, es decir, cuando nos falla, entre comillas, la vigilancia y calificamos una enfermedad profesional, ¿cierto? Ocupa el segundo lugar. Tuvimos 1.470 casos calificados en el 2025 de un total de 9.118 enfermedades profesionales, ¿ya? El primer lugar siempre y hace ya varios años atrás lo ocupa salud mental, pero las patologías musculoesqueléticas no las podemos descuidar porque vendrían siendo el segundo lugar en prevalencia, ¿ya? Ahora les voy a mostrar un mapa general sobre la vigilancia epidemiológica aplicada o ajustada en el fondo a TEMERT. Esto se repite para la mayoría de los agentes que hoy día tenemos en vigilancia y es que tienen dos partes, ¿cierto? Que es la vigilancia ambiental y luego la vigilancia de salud y una etapa intermedia de la que les va a profundizar después la Nico, que sería el INE, ¿cierto? Que es como el puente entre la vigilancia de ambiente y la de salud. El proceso, como ustedes saben, parte desde la vigilancia de ambiente con la identificación de peligro, luego viene la evaluación cualitativa, la cuantitativa, en paralelo, ¿cierto? Se hace la prescripción de medidas, el control de las medidas, la notificación a la autoridad en caso de incumplimiento, y luego de la evaluación cuantitativa en la mayoría de los agentes, ¿cierto? Se genera el INE y se define el ingreso al programa de vigilancia, ¿ya? Y en la parte de la evaluación de vigilancia existen varias etapas que se suceden una tras otra, ¿cierto? La primera es la planificación que hace las enfermeras o TENS, ¿cierto? De la red de Salud. Luego viene la coordinación con el centro de trabajo, que en general es local. Ahí, como ustedes saben, la empresa tiene que aceptar la cita y por eso podemos entonces generar el agendamiento. Luego viene ya la coordinación definitiva, que es donde se confirma que efectivamente vamos a ir en ese momento o que nos vamos a conectar vía remota en ese momento. Luego se hace la evaluación de vigilancia, se retoma el examen cuando corresponda. En el caso de TEMER se aplican los cuestionarios. Luego se rellena en el PMD de vigilancia. A veces cuando las evaluaciones son en terreno, las enfermeras luego tienen que volver, ¿cierto?, a un computador para poder hacer el registro de la vigilancia de la salud. Y en caso de que esté alterado, y esto ya es súper exclusivo de temer, ¿cierto? Se hace el ingreso de enfermedad profesional. Ya tenemos otros agentes que pasan por un estado intermedio en el que los ve un médico de confirmación, define si aplica o no el ingreso a enfermedad profesional, pero para temer, la autoridad, ¿cierto? El Ministerio de Salud ha definido que ingresan directo a enfermedad profesional y luego cuando el enfermo profesional es calificado ley y retirado, ¿cierto?, de la exposición, se puede generar el egreso de la persona trabajadora, ¿ya? En paralelo existen dos informes. Uno es la entrega de resultados al trabajador, ¿cierto?, que es un informe individual.
Y el otro es la entrega de resultados genéricos o agrupados, ¿cierto? Que se llama informe genérico en H, lo conocemos así, y es para la empresa, ya que es donde aparece el número de trabajadores evaluados, el número de trabajadores pendientes, cuántos están alterados, cuántos estaban con su evaluación normal, pero sin dar un detalle de nombre y apellido de las personas trabajadoras, ¿ya? El plazo, el primero para la evaluación, ¿cierto? Es de 30 días corridos y para el egreso es de 15 días corridos, ¿ya? Te doy el pase ahora, Nico. Vale, gracias, vale. Hola a todos. Vengo a presentar sobre la operación del INE frente a la vigilancia de salud. Vale, ayúdame con la siguiente lámina, por fin. Bueno, nuestro proceso nace desde que la empresa envía su caracterización y un operador central del equipo de ambiente lo registra en Salesforce a través de una actividad resumen temer. En él se registra el botón de vigilancia indicando si para esa Excel que completó la empresa ingresa vigilancia, sí o no. Y es ahí donde mi equipo lo toma. Todo lo que ingresa que sí debe enviarse una planilla INE. Lo que hacemos es solicitar esta planilla, ya sea por correo para el segmento 6A o cargando una actividad INE 01 a nivel central para que puedan cargar ahí su planilla. En este paso, lo que se debe hacer es contactar a la empresa que complete su planilla INE y enviarla al correo gestionine@h.cl si es que fue mediante correo y si fue mediante la asesoría, cargarla ahí. Dentro de ese proceso, mi equipo lo que hace es generar el ingreso de estos diferentes agentes indicados como Temer 01, Temer 02 o Temer 03 para posterior responder un correo indicando dónde quedó cada trabajador para que puedan revisar el INE. Una vez se genera este INE, se envía mediante el sistema a salud para que pueda tomar los exámenes. Es importante que la empresa es quien envía a protocolo temer@h su identificación avanzada. Y el INE se envía a gestión ine@h.cl. Ahí hay una diferencia, ¿ya? Vale, ¿me ayudas con la siguiente? Para el proceso de actualización, se realiza una evaluación cuantitativa en la cual se puede detectar que ya no hay presencia de uno de los agentes que fueron evaluados. Y para eso se debe enviar la planilla INE, perdón, ahora sí. Para ello se debe enviar la planilla INE solicitando al experto que tiene esa de centro el listado total de expuestos para poder conocer a quienes fueron ingresados y hacer el retiro de cada uno de los agentes que fueron indicados en la evaluación cuantitativa como nivel de riesgo bajo. Por ejemplo, si tenemos 3 agentes, manejo manual de carga, vibraciones, y movimiento repetitivo y solamente salió como nivel de riesgo bajo movimiento repetitivo, solamente ese personal es el que es retirado y se mantiene por vibraciones y manejo manual de carga. ¿Ya? Es la misma gestión, se completa la planilla INE, se envía el correo gestión INES si es que es por parte de la empresa y si es alguien de ATS que gestiona este egreso, se hace mediante el FORMS. Ya nosotros lo que hacemos es actualizar este personal, retirándolo de vigilancia, enviando un correo de respaldo y que esto viaje a salud para que puedan hacer los distintos exámenes. Vale, ¿me ayudas? La cambié. Ahí estamos, perdón. Cuando esto es el proceso de INE por EP. Cuando existe una enfermedad profesional, lo que nosotros generamos es el ingreso de la persona enferma profesional a vigilancia y de forma paralela solicitamos el GES que compone este puesto de trabajo. En esto también lo hacemos mediante una asesoría o mediante el correo y pedimos que se complete la planilla INE únicamente con ese GES, que se envía al correo de gestión INE o al FORMS
y actualizamos e ingresamos a ese personal a vigilancia. Y de la misma forma enviamos un correo y viaja esto a salud. La única forma para retirar a este personal que ingresó por enfermedad profesional es que debe contar con una evaluación ambiental que indique que el puesto no presenta un riesgo. Ahora le doy el paso a la ALME para que podamos avanzar con vigilancia de salud. Ya. Gracias, Nico. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Almendra Céspedes, soy coordinadora nacional de salud del área preventiva y voy a exponer en la agenda el punto 3 que tiene que ver con generalidades del proceso de vigilancia de la salud TM. Entonces, para comenzar, es importante mencionar la definición de un trastorno musculoesquelético como tal, definiéndose como una lesión física que se origina por un trauma que se va acumulando y se desarrolla de forma gradual, ¿ya? Afecta principalmente por esfuerzos repetitivos en una parte específica del sistema musculoesquelético. También podemos considerar como una definición de trastorno musculoesquelético aquellos que se desarrollan o impactan debido a un sobreesfuerzo que sobrepasa la resistencia biológica de los tejidos. Entonces, en la primera definición podemos enfocarnos como organismo administrador en lo que se define como una enfermedad profesional, ¿cierto? Que es acumulable. Y en el segundo punto, lo que es un accidente de trabajo. Entonces, podemos decir que la etiología de este tipo de lesiones es multifactorial, entendiendo que existen factores individuales asociados a las condiciones del trabajo, organizacionales, etcétera, ¿ya? Que es importante mencionar, de hecho, dentro de los factores individuales, que existen algunas preexistencias de los trabajadores, sobre todo aquellas enfermedades autoinmunes que son más propensas o bien ocasionan más prevalencia para desarrollar este tipo de lesiones. Así como los factores ligados a las condiciones del trabajo, podemos mencionar que están definidas en el protocolo MinSal como aquellas posturas, sobreesfuerzos o movimientos repetitivos, ¿ya? En los factores organizacionales es un punto clave porque es aquí donde nosotros podemos actuar como mutualidad, donde nosotros vamos a revisar las condiciones del trabajo y podemos, por ejemplo, revisar o sugerir las pausas en la faena productiva para evitar que se desarrolle un trastorno musculoesquelético. Además, existen otros factores relacionados que son las condiciones ambientales, porque no es lo mismo desempeñar tu rol dentro de temperaturas extremas, por ejemplo, a menos grados bajo cero o a temperaturas sobre 30 grados, no es lo mismo y se van desarrollando o acumulando como desencadenantes para generar una lesión. En el protocolo MinSal describe, de hecho, todos estos tipos de conceptos, pero es que quisimos abordar los dos principales, que son los que el equipo, tanto de salud como las empresas, más consultan a nosotros como área de salud cuando aplicamos las encuestas, que son, ¿qué se refiere a una tarea repetitiva y qué es una postura estática? Se entiende como una tarea repetitiva, la que se caracteriza por presentar ciclos de trabajo repetidos en las mismas acciones por más del 50% de lo que dura tu ciclo, ¿ya? Si bien es algo más específico para la parte ambiental, nosotros como salud lo tenemos incorporado porque, como les mencioné, tanto a las TENS como a las enfermeras es una de las preguntas frecuentes, así como postura estática, ¿ya? La postura estática significa que voy a permanecer realizando algún esfuerzo físico que se mantiene por más de 4 segundos en la misma postura o posición, siempre y cuando se relacione con un riesgo, porque, por ejemplo, no es lo mismo estar en este mismo periodo de tiempo realizando una tarea con sobreesfuerzo, con desplazamiento, con empuje, a estar ejecutando tareas administrativas frente a un computador. Sabemos que siempre se debe relacionar con el riesgo. En la presentación que va a quedar disponible para ustedes, aparecía en el pie de página el extracto para que puedan consultar estas definiciones, que son muy importantes, pero que por el tiempo hoy día no las vamos a abordar. Avancemos por favor. Entonces, dicho esto, ¿cómo vamos a definir un trabajador expuesto? Nosotros tenemos 2 vías para que ingrese al proceso de vigilancia de la salud. Lo primero, que viene de este proceso de evaluación ambiental, en donde el prevencionista va
concluir que existe un puesto de trabajo no aceptable en esa identificación avanzada y va a definir a nuestra persona trabajadora como expuesto. Todos estos trabajadores nosotros los debemos incorporar al proceso de vigilancia de la salud y en un plazo de 30 días, como dijo Valentina, debemos ejecutar las evaluaciones pertinentes. Así como también tenemos otra vía de ingresos que es los que vienen desde la calificación de una enfermedad profesional. Y acá es una masa importante que nos cuesta abordar a las mutualidades, porque de hecho en la exposición de Valentina ella habló dentro del porcentaje, son cerca de 1.400, 1.500 trabajadores que se califican como enfermedad profesional y ellos deberían ser el caso índice para que den la alerta y el GES, que es el grupo de exposición similar, ingrese de forma inmediata al programa de vigilancia. Y eso hoy día es un desafío para nosotros como mutualidad. Estamos funcionando también, Nico mostraba cuál era el flujo, ¿ya? Pero como le digo, los plazos son los que hoy día están más desafiantes, pero estamos trabajando para hacer eficiente el proceso. Vale. Entonces, dentro del programa encontramos la definición de 7 factores de riesgo, que estos son los factores de riesgo mensal, para que ustedes sepan, así lo define el protocolo. Sin embargo, nosotros como H creamos una categoría que viene a ordenar nuestro proceso de vigilancia epidemiológica. Esto es tanto para, sobre todo la parte de vigilancia ambiental, en la cual vamos a definir una categoría de INE 1, 2 y 3 asociado a los factores de riesgo y a la condición clínica. Por lo tanto, en la categoría 1, que es TEMERT 1, que así debería venir el INE con ese nombre, TEMERT 1, vamos a encontrar los factores de riesgo asociados al trabajo repetitivo y vibración de mano y brazo. ¿Cuál es la correlación o segmento clínico que afectaría? Sería miembro superior, que eso ¿qué quiere decir? Hombro, codo, muñeca y mano. Eso comprende todo lo que es extremidad superior. Aquellos INE, que son TEMERT 02, involucran a la gente en los factores de riesgo de vibración de cuerpo completa y quiere decir que afectan a la espalda baja. Y el TEMERT 03 involucra todo lo que es postura estática y lo manejo de manual de carga y paciente. En manejo de manual de carga hay un desglose que tiene que ver con levantamiento, desplazo, traslado, empuje, y el manual de pacientes, que es uno de los factores que está más presente en los rubros asociados a las áreas de salud, por supuesto. Este tipo de categoría aborda tanto miembro superior y o espalda baja. Avanza, por favor. Entonces, dicho esto, el programa de vigilancia a la fecha presenta 3 tipos de evaluaciones, ¿ya? Es importante mencionar, si es que ustedes le hacen la consulta, no existen evaluaciones preocupacionales o evaluaciones ocupacionales a diferencia de los otros agentes de riesgo. Solo posee 3 tipos de evaluaciones, que es la evaluación inicial, la periódica y la de egreso. En la evaluación inicial, tenemos que ejecutar por única vez el consentimiento informado, la declaración de salud, que esto es un documento que se tiene que ejecutar en todas las evaluaciones, ya que es un dictamen del suceso, la consejería y la aplicación de los instrumentos de evaluación de acuerdo al agente de riesgo que se está estudiando. Ya, la evaluación periódica es la que se ejecuta cada 6 meses, porque sabemos que es la periodicidad de este agente de riesgo, y se aplican los mismos instrumentos que les mencioné anteriormente. Y finalmente la evaluación de egreso se ejecuta cuando la empresa notifica a INE y de INE al equipo de salud el cese de la exposición y nosotros debemos coordinar una evaluación de egreso con la persona trabajadora o con la empresa. En este tipo de evaluaciones no aplica la derivación a un médico MDT, ya que el protocolo trae implícito la derivación de los casos que vienen alterados al estudio de ingreso de enfermedad profesional. Que es importante que si yo tengo una notificación el día de hoy del cese de exposición para esta gente y veo que el trabajador tiene una encuesta vigente de menos de 6 meses, que es la prioridad que aplica, se puede validar siempre y cuando esté normal y con ese mismo examen o la misma encuesta ejecuto la evaluación del regreso del trabajador porque se considera vigente bajo lo que dice el PINSA. Dale, vale, por favor. Ya. Aspectos importantes con la coordinación de la empresa, y esto también es un desafío para nosotros, estamos generando cultura y educación con los clientes, porque hoy las evaluaciones de TEMER se pueden hacer tanto presencial como telemática.
¿Qué queremos impulsar como mutualidad para lograr la eficiencia, mejorar la cobertura, es decir, ejecutar vigilancia efectiva, que es lo que la suceso nos pide? Las evaluaciones telemáticas. ¿Por qué yo les hablo que es un desafío? Porque las empresas tienen que disponer, aparte de las condiciones que son específicas y que están asociadas a la confidencialidad que vamos a ver a continuación, tienen que disponer de un personal que vaya coordinando la asistencia de los trabajadores y de que después ingrese otro, aparte de enviar toda la documentación que vimos en la slide anterior vía digital. Entonces, eso es una de las brechas más importantes que queremos ir a trabajar para, como les dije, abordar la cantidad que más podamos de personas trabajadoras. ¿Qué queremos? Todavía no terminamos, por favor. Ya. ¿Qué es importante? Tanto en evaluación telemática o presencial, asegurar un espacio físico. Si bien la consejería el día de hoy es un requerimiento que se puede hacer tanto individual o grupal, la evaluación como tal, que es la aplicación de la encuesta, ya que tiene datos sensibles, se tiene que hacer de forma individual con la persona trabajadora. ¿Ya? Cuando solicitamos evaluaciones telemáticas es importante que la empresa disponga de una salita, como les mencioné, que asegure la confidencialidad en todo momento. Nosotros nos hemos percatado de evaluaciones telemáticas en donde detrás del computador, y se los cuento seriamente para que también ustedes con su rol de coordinación o respondiendo dudas con la empresa nos puedan apoyar en esto. Hemos evidenciado que detrás del computador está esta persona coordinadora escuchando todas las respuestas que son asociadas a la salud del trabajador, y eso es lo que hoy día también queremos frenar, ¿ya? Para eso, esta sala, como les mencioné, tiene que estar completamente apartada, ojalá cerrada, sin ruido ambiental, para que la conexión sea efectiva, ¿ya? La herramienta de conexión puede ser, o la que nosotros utilizamos principalmente, es Teams, que es importante dentro de una evaluación remota corroborar la identidad. Y esto aplica para todos los agentes de riesgo, que quiere decir que yo no puedo ejecutar una evaluación remota por celular. Siempre debe ser con la cámara prendida. ¿Podría ser por celular? Sí, pero siempre y cuando yo pueda ejecutar la corroboración de identidad del trabajador. La evaluación promedio debería tardar entre 10 a 15 minutos y si consideramos el tiempo asociado a la consejería, que es obligatoria, se podría tardar hasta 20. Ahora, en la aplicación del cuestionario, que es el nórdico, el inicial, si es que este está normal y solamente debemos aplicar ese cuestionario, esta evaluación va a ser más corta. Pero en el caso de que tengamos que aplicar los otros cuestionarios, que es el BUITAS o bien el OSWESTRIC, esta evaluación se puede tardar hasta 30 minutos. ¿Ya? Dentro de esta educación que le realizamos a la persona trabajadora, también le vamos a comentar cómo puede acceder a AX Virtual para acceder a los informes individuales de su evaluación, que deberían estar en un plazo no más allá de los 30 días. Avancemos, por favor. Ya. Este flujograma viene a resumir todo lo que yo les comenté. Es un flujo de toma de decisiones de vigilancia de la salud. Lo veo, espérame, déjame que lo veo súper poco, pero en general dice que un trabajador que ingresó al programa de vigilancia y se le aplica el cuestionario nórdico, tenemos dos vías. Uno, la normal, en donde vamos a agendar al trabajador en la periodicidad que corresponde, que son los 6 meses, y la agencia la agencia de cargo a nivel red va a tomar contacto con ellos para coordinar la próxima evaluación. O bien un caso que esté alterado. Entonces, acá mencionamos las categorías de TEMER 1, 2 y 3. Si el TEMER 1 está alterado, lo que corresponde es aplicar el cuestionario de Quick Touch. Si el TEMER 2 sigue el mismo flujo de alterado, tenemos que aplicar el de OSWESTRIC, y el de 3 tenemos que aplicar o uno u otro según el segmento que corresponda. Si el segundo cuestionario está normal, volvemos al flujo inicial y volvemos a agendar a los 6 meses. Sin embargo, si este está alterado, viene el proceso de derivación al ingreso EPE. Cada vez que se genere un siniestro por ingreso EPI, que es un siniestro aparte de vigilancia, ese dato es muy importante, la empresa tiene dudas de por qué se generan siniestros diferentes y la respuesta correcta es que estamos derivando al trabajador a un ciclo de AP, ya porque estamos confirmando o no una enfermedad, un diagnóstico médico. Desde que este trabajador ingresa, el comité de enfermedades profesionales que cumple criterios específicos para ejecutar la calificación tiene un plazo de 30 días en emitir la RECA, que esta resolución tiene que llegar tanto al trabajador como al contacto de la empresa. ¿Ya?
Bueno, acá salen unos tips que también lo habíamos mencionado, que están asociados a los plazos de entrega del informe genérico. En el caso de las evaluaciones de egreso, tenemos un tiempo de 15 días desde que se realiza el cese de la exposición, ¿ya? Y acá el apoyo fundamental es la coordinación que tenemos con el equipo de prevención, o muchas veces a nosotros como salud nos llega la alerta directamente de la empresa cuando hay cierres de faena, cambios de puesto de trabajo como tal, o bien desvinculación del trabajador. Las empresas son muy proactivas en solicitar su evaluación de egreso. Entonces ahí hacemos el flujo inverso. Nosotros como salud orientamos a la empresa del deber ser para que active los canales de INE, y también avisamos al equipo de prevención para que en conjunto podamos o aspiremos llegar a cumplir estos 15 días que son los que nos pide el protocolo MinSal. Eso. Ya, entonces, la consejería, como les comenté, tenemos una estrategia como H para poder abordar estos 20 minutos que nos pide el MinSal. Los contenidos que debe tener son los conceptos básicos, las medidas de prevención en general, cuál es nuestra responsabilidad como AL, los mecanismos o los plazos de entrega de resultados o cómo acceder a ellos. Y para esto tenemos 2 vías de comunicación. Uno, que es un tríptico que contiene todos estos criterios MinSal que las agencias o el equipo de salud lleva impreso a cada evaluación. También está disponible en forma digital, entonces cada vez que las enfermeras coordinan con la empresa, este material también es adjunto para que puedan comenzar la consejería de forma previa a la evaluación, e ideal aprovechar el espacio con el profesional de salud para ir respondiendo a las dudas. Así como, ¿le puedes dar otra para que conozcan el tríptico, por favor? Ahí está. Así como una consejería, que esta fue la última actualización que hicimos, es una herramienta que viene a facilitar y también a mejorar el proceso para poder dar cumplimiento a estos contenidos. Enviamos que está disponible por H Virtual, pueden acceder los trabajadores o aquellos que tengan acceso o cuenta a H Virtual, y los que no tienen también los adjuntamos en este correo de coordinación. ¿Ya? De todas formas, cada vez que vamos a ejecutar el proceso en terreno, las enfermeras o el equipo de salud en general va con un notebook y transmite esta consejería que es virtual y, como bien les mencioné, aborda todos los criterios que nos exige la entidad sanitaria. Démosle. Eso es mi parte del punto 3 de lo que es el resumen del proceso de vigilancia de la salud. Así que ahora quedamos atentos a lo que son las dudas de la presentación general. Gracias, muchas gracias a las tres. Yo voy a empezar con la ronda de preguntas, que son hartas, así que voy a empezar por decir que no sé, ahí ustedes deciden quién responde, porque la verdad no sé, no voy a dirigir la pregunta a alguien específico. La primera es, ¿se deben incorporar trabajadores de temporada, plazo fijo o reemplazo? Se Ahí escucha sí nos la... ¿Quién va a responder? Perdón. nos puede Ya. apoyar el Ignacio. No. No, porque esa pregunta es para ustedes tres. Nosotros queremos saber si... Voy solamente para dar una orientación. Hola a todos. Estaba aquí oculto, pero salí presente de nuevo. Me llamaron a la pizarra. Sí, es una pregunta súper dirigida a salud, pero creo que es importante que demos un contexto para todos. Siempre los trabajos temporales tienen complejidades, pero no hay excepciones de la inclusión en los programas de vigilancia, ni ambiental ni de salud. O sea, nosotros no, la vigilancia ambiental nosotros no la exceptuamos porque hay un trabajo temporal, y lo mismo pasa con la vigilancia de la salud. El problema que ocurre, y ahí dejo para que responda el equipo de salud, es que los tiempos a veces no pueden no calzar, ¿ya? Puede ocurrir que cuando ya tú tengas que ir a hacer la vigilancia de la salud o este tipo de encuestas, el trabajo ya no esté en ejecución, ¿sí? Pero no hay una excepción normativa ni regulatoria en estos casos. Como ese es Ya. mi punto, Súper. digamos. Ahora ahí ya las chicas pueden tal vez No, pero se entiende. complementar. O sea, independiente del contrato que tengan, mientras esté contratado por esa razón social, sea temporada, plazo fijo, reemplazo, debe ingresar. Me queda claro. O sea, si tiene Sí. Ya. Gina, ahí me gustaría Dime. complementar los flujos para que también los ergónomos entiendan la responsabilidad. La base o la piedra angular de la vigilancia de salud es el INE.
Por lo tanto, cada vez que el equipo de prevención emita esta nómina de expuestos, nosotros la vamos a ingresar al programa sin juzgar, porque es el documento legal que evidencia el proceso. Entonces, este tipo de contratos ya vienen inmersos en el INE, nosotros no los juzgamos, el responsable está asociado a la evaluación previa, la que vimos en el flujograma o en el macroflujo de vigilancia que estaba en color verde. Ahora, esta pregunta igual es frecuente para, para el área de salud, tanto honorarios como temporales o plazo fijo. Y la respuesta que nosotros hemos dado, de acuerdo con el equipo de salud, de salud ocupacional, es que si el trabajador tiene un tipo de contrato, está adherido a la mutualidad y está expuesto al agente de riesgo, sí debería controlarse. Sí, perfecto. Ya, la segunda pregunta la voy a responder yo porque va asociada a la primera, que existe una antigüedad mínima para ingresar a vigilancia. Yo entiendo que no. Sí, así que yo No. creo que eso lo voy a pasar rápido. La tercera pregunta es, yo creo que un poco más para la Nicole, porque dice, si un trabajador tiene menos de un año de antigüedad, ¿cómo se debe registrar este dato en la planilla, considerando que el formato solo permite ingresar números enteros? Por ejemplo, si una persona lleva 6 meses, o lo que hablábamos es un plazo fijo por 6 meses, ¿cómo se debe registrar en la planilla? Ahí ¿Con lo que un hace, 1? sí, siempre con un 1. Desde Ah, el perfecto. día 1 a los 12 meses con un 1. Si Con un pasa, 1. no sé, el mes, un año y un día, 2. 2 años. Ya, Siempre perfecto. aproximándolo al más alto. Ya, perfecto. Ya. Ya, este ya lo sabemos que es gestionine@ash.cl, que era donde se enviaba la nómina oficial. Ya, ¿cómo se confirma que el INE fue recibido y aceptado? Yo entiendo que Valentina lo respondió en la primera lámina, donde dice que se envía un informe. ¿Cierto, Valentina? No, Cuando el no, no, no. Nico respondió Ah, esa parte. perdón. Cuando un INE es recepcionado, nosotros respondemos con el INE generado Ya, o lo perfecto. devolvemos en su lugar, si es que tiene Pero se algún envía error. al mismo correo de la persona Sí. que lo envió. O Quien lo sea, gestionó es quien recibe la respuesta. es quien recibe la respuesta. Y eso no está Sí. en Salesforce en ninguna parte, ¿o sí? Sí, se carga toda la documentación en Salesforce. Esa Nosotros creamos documentación, casos. perfecto. O sea, si el experto pregunta, nosotros podemos decirle, oye, anda a buscar a la gestión del INE y ahí debería estar el documento donde se envió la respuesta a la empresa, Sí, ¿cierto? y va con el ID de la actividad que se cargó en Salesforce. En este caso, la actividad resumen. Ya, perfecto. Ese ID. Sí, esa es una típica duda que tienen y yo creo que ahí hay que evangelizar a todos los expertos porque a nosotros nos preguntan mucho cuál es el número de IT y no es un número de IT, es el número de Es la de ID, actividad resumen. actividad. Entonces ahí yo creo que hay que hacerle una modificación al formato que diga número de actividad resumen, porque siempre nos preguntan cuál es el número de IT. Ya. Sí. ¿Cuáles son los errores más frecuentes por los que se rechaza una nómina de INE enviada? Normalmente se rechaza porque el puesto de trabajo no coincide con la nómina que nos enviaron. Ejemplo, en la actividad resumen figura un puesto A, pero nos mandan en la planilla INE un puesto B. Esa Ya. es una forma de devolverla. Y otro punto es porque los root no calzan. O sea, los root no se asocian verídicamente a la persona que indicaron. Ejemplo, yo aparezco con un root, pero mi root es de la Vale, no es de Nicole Rojas. Ah, y Entonces, ustedes por hacen eso, como un cruce de root. claro, por eso Tiene un normalmente se verificador. devuelve. Sí. Perfecto. Ya. Oye, Lina, Dime. ahí complementar un poco, nosotros estamos viendo otros temas por GES, igual con la Nico, estamos en otras mesas también de trabajo, pero aprovecho de levantarnos el tiro. Yo creo que es fundamental que el especialista cuando va a recopilar los antecedentes en la entidad empleadora, y junto con la recepción, ¿no es cierto?, de la herramienta de identificación, se validen los nombres de los puestos de trabajo y Mm, son los que declara la empresa, ¿ya? Más allá de mm, que nosotros nos guste o no nos guste o queramos llamarlo de otra forma, es como lo declara la empresa, porque si no lo que dice la Nicole, que de repente yo le cambio el nombre, ayer hablábamos un ejemplo, odontólogo, pero resulta que la empresa dice que es dentista. Tú me decís que es lo mismo, pero tal vez para ellos no es lo mismo. Entonces, exacto. eso genera hartos problemas y ahí es importante que seamos súper responsables de traspasar la información tal cual como lo conoce la empresa y de esa manera desarrollarlo. Sí, es verdad. O sea, lo que pasa es lo que siempre hemos hablado, Ignacio, y eso Sí. es autoría de Ignacio. La nómina, la matriz es de la empresa.
Y ellos son los dueños de la matriz, no somos nosotros. Así que ellos, la idea es que efectivamente esté con el lenguaje, jerga o cargo que ellos utilizan habitualmente para ese puesto de trabajo. Así que sí, de acuerdo. Pregunta, ¿desde qué fecha se contabiliza la periodicidad con la que se debe hacer la vigilancia? ¿Desde el ingreso de la nómina? ¿Desde que se evaluó? ¿Desde el resultado, ponte tú, de la actividad resumen? ¿Desde como cuándo se empieza a contar esta periodicidad? Oye, ahí el ingreso es desde que se generó el INE, 30 días corridos, lo ingresan a Vigilancia de la Salud. Y después la evaluación cada 6 meses va a ser desde que se hizo la evaluación anterior, desde la fecha en que Ya, la enfermera tomó empieza a contacto con correr. la persona, en el fondo. Ya, Sí, ahí perfecto. 6 meses. Ya. Pregunta, ¿se debe enviar una nómina nueva cada vez que se ingresa o se retira un trabajador? O sea, por ejemplo, no sé, se desvincularon 3 trabajadores, ¿hay que volver a enviar la nómina completa? O No sea, cada vez que hay solamente un de cambio la se envía. actualización, no, solamente del personal actualizado. Por ejemplo, en una instancia enviaron 10 como primer ingreso y después quieren retirar a 3 de esos 10, me envían solamente los 3 que quieren retirar. O si quieren Ya, ingresar, incluyen los 3 que quieren retirar, más los que quieren ingresar. perfecto. Pero entonces hay que actualizarla cada vez o se puede esperar los 4 meses que exige o se Se puede puede hacer en esperar cualquier los minuto. 4 meses, pero va a haber Ya, un desfase cuando se tomen los exámenes. Entonces perfecto. puede haber ahí perdón, Ya, perfecto. un Bueno, error. aquí yo creo que ya se respondió, pero ¿qué documentos debe mantener la empresa como evidencia del proceso? Me imagino que los Eh, correos y los INE, y los los cine. Sí, PDF. sí. Em, no, aquí sí yo entiendo porque esta ya la respondieron. Al finalizar la aplicación de cuestionario se entrega un reporte a la empresa con los resultados. Sin embargo, no se indica plazos o próximos plazos a seguir. Esa fue una de las preguntas que hicieron. En el reporte que ustedes envían se dice cuándo se va a volver a evaluar. Al mes, el informe genérico lleva ese plazo, el plazo de próxima evaluación. Sí, lleva la fecha del último examen y cuándo le corresponde la próxima evaluación a la próxima trabajadora. Ah, perfecto, debería estar. Perfecto. Eh, ya, en un periodo ya. No, esto yo creo que es para la Nico, que yo creo que satura el correo. Se han presentado casos que una misma empresa recibe más de una solicitud de INE en un periodo acotado. ¿Cómo se gestiona internamente esa situación? Me imagino que la contactan varias veces. Cuando les contactamos varias veces porque no hemos tenido respuesta, pero es Ya, más que nada por eso. Y también nos saturamos. ya. Y Y por sí, eso te... eso, y por eso se dio a conocer el Forms, que en el Forms podemos filtrar nosotros todas las solicitudes que nos llegan para poder tomar siempre la última y no se Ah, duplique ya. tanta información. Claro, porque antes de solicitar un nuevo INE, me imagino que ustedes verifican si esa empresa ya tiene una nómina ingresada Sí, vigente. Sí. sí, sí. Esta es una buena pregunta. Cuando la persona que no se presenta o no se contacta, ¿qué pasa con esa persona? La persona, por ejemplo, puede negarse a ingresar a INE. Eso fue una de las preguntas que salió. Ponte tú, un trabajador dice no, no quiero o no se presenta. ¿Qué pasa con ese trabajador? Hay empresas que nos han preguntado eso. No sé si puede negarse al INE, pero sí puede rechazar su evaluación en vigilancia de la salud. Y eso lo Y eso, dejamos descrito, como que no quiere ingresar a vigilancia de salud, eso sí lo puede hacer. ya, pero, y por ejemplo, si la empresa la fiscalizan, queda como responsable la persona, como que ella se negó a hacer la entrevista. Sí, queda con su consentimiento de rechazo, que lo firma y rechazó su evaluación. Y eso Ya, queda documentado en la ficha clínica y también se le entrega a la persona trabajadora, pero ahí depende ya de la responsabilidad individual, ¿cierto? Si lo entrega o no a su empresa. ya, perfecto. Ya, esto ya lo dijeron, que es el plazo. Ustedes dijeron que eran 30 días de corrido para la evaluación y 15 días para el egreso. Entendí bien, ¿cierto? Que es los plazos Sí, esos son los establecidos. plazos. Sí. Ya, acá dice una persona, ¿existe algún instructivo, guía o video tutorial oficial para complementar el informe nómina de expuestos? O sea, como que si hay como una cápsula para enviarle a la empresa de cómo se llena correctamente el INE. Si tenemos un videito
Lo Ah, puedo ya, dejar por aquí como cómo completar cada uno de los pasos, cómo revisar la ya, actividad y todo. ese no lo podrías compartir, por favor, Sí. y ahí lo enviamos, ya. Em, no, este es lo mismo, que es como un egreso. Ya, aquí hay un tema que tenemos nosotros que es súper recurrente, que dice, por ejemplo, el protocolo TEMER dice que ante una evaluación inicial aceptable, la persona egresa, pero nosotros no sabemos cómo les llega a ustedes eso, porque no sabemos cómo ustedes capturan que esa evaluación inicial es aceptable para que sacar esas personas de vigilancia. Eso lo estamos tomando hace poquito. Soy súper sincera con ustedes porque se creó un mecanismo interno de que nos indica cuál es la evaluación que se hizo el ingreso y nos indica qué factor tiene para retirar. Así que eso estamos trabajando hace poquito, pero ya Ya, lo tenemos y lo vamos ya a lo empezar están a tomando. trabajar. Y de igual forma, cuando vayamos a hacer estos retiros, nosotros vamos a avisar. No va a ser de inmediato, no les vamos a retirar al tiro al personal, sino que vamos a dar un aviso previo Sí, perfecto. de Mira, acá cómo hay una funcionamos. que está un poco, fue la que ya les dije, dice, entendiendo que el programa de vigilancia se activa desde la identificación avanzada, en el caso del protocolo TEMER, dice efectivamente como que exige un número de informe, entonces dice, es posible eliminar en la planilla INE la solicitud de número de informe, caso madre, y que la empresa no conoce este ID, entonces eso también pasa mucho, que el experto de la empresa no sabe de dónde sacar ese ID. Entonces, ¿cómo se podría hacer eso como más orgánico o más fácil? Porque a nosotros nos llegan consultas de cuál es el número de ID, el experto no sabe buscar el número de ID, no sabe a lo que se refiere, entonces ahí como que es una oportunidad de mejora y que cuando tengan esa oportunidad de mejora nos comenten qué va a pasar ahí con ese número, que eso ya lo habíamos comentado. Ese número lo Eh, podemos trabajar de nuestra parte porque es mm, donde nosotros pedimos el INE, sí, pero es más que nada para hacerle seguimiento y saber por qué actividad resumen ingresó ese personal, que hoy en ya, día lo deja ingresado el equipo de ambiente. Después de que ya. llega la herramienta Protocolo Temer, ellos lo ingresan a Salesforce en una No, tarea. sí, ellos hacen la actividad de resumen. Lo que pasa es que el experto no sabe qué es el ID de la actividad de resumen porque dice que es un informe técnico. Entonces andan como locos buscando el informe técnico y yo les digo que no hay ningún informe técnico, que es el número de la actividad de resumen. Entonces ahí es Eso donde lo como puedo que hay que tomar hacer y lo una podemos aclaración. implementar. Sí, por favor, ya, gracias. Ya, aquí hay una pregunta un poco más, yo creo que para la última persona que habló, dice, que creo que se llama Almendra, perdón que me equivoqué con tu nombre. ¿Bajo qué criterios se decide si la vigilancia de salud de Temer es presencial o remota? Entregamos estas opciones, ¿ya? Como bien sabemos, una vez que nos cae el INE, tratamos de ejecutar la coordinación con la empresa de forma inmediata. La primera propuesta por correo electrónico, porque ejecutamos 2 citas por correo. La primera propuesta va a darlas, queremos en realidad movilizar a que sea remota. Si la empresa rechaza, damos la segunda opción que sería presencial, Ya, perfecto, ¿ya? Pero es en coordinación mutua. perfecto. ¿Cómo se canaliza la vigilancia de la salud de trabajadores independientes? Y te voy a hacer las dos preguntas juntas. La de trabajadores independientes y cómo se canaliza la vigilancia de la salud en empresas de servicios transitorios donde el responsable de aplicar es la mandante. Oye, ahí lo que dice el compendio es que la persona independiente que está expuesta al riesgo tiene que solicitar a su BOAL, si es distinto del nuestro, el ingreso a vigilancia de la salud. Si es que es a la AT, se ingresa, digamos, por el otro flujo porque nos pertenecería en el fondo a la empresa, pero si no, lo que dice el compendio es que las personas independientes tienen que solicitar a su BOAL, con nuestra evaluación en el fondo ambiental, el ingreso a vigilancia de la salud. Ya, perfecto. Aquí hace una pregunta, dice, cuando la empresa queda en Bueno, condición aceptable, ¿se le entrega un certificado de egreso? ¿Se le Como en Egreso de notifica? condición, salud. Sí, como que se le notifica que egresaron. Se le hace la última evaluación de vigilancia de la salud y con eso se le entrega un informe de evaluación. Ya. Sí, estoy leyendo las preguntas, pero yo oye, creo que Lina, fue así. ¿puedo Dime. complementar la pregunta anterior?
sobre trabajadores independientes, en Playbook hay una asistencia técnica para trabajadores independientes. Así que es importante también ahí que la puedan conectar. Más que que la ejecute el especialista, que no es la lógica, es que un poco que la revise y que tal vez pueda transferirle esa información al experto que atiende la cartera, al grupo de empresa, o si es una JIGE, porque pasa harto, sobre todo, por ejemplo, en municipalidades, pasa mucho. Por ejemplo, el ejemplo no es que esté pauteado los odontólogos, pero hay muchos odontólogos profesionales de la salud, ¿cachai?, que trabajan en los CEFAM, etcétera, que son independientes, po. Entonces ingresan. A mí me tocó alguna vez ver eso, y profesionales que pueden estar, como bien dijo Valentina, en otras mutualidades la mandante, pero el contratista está con nosotros, o en este caso el independiente, ¿cachai? Entonces, ahí yo creo que es bueno revisarlo. Está disponible esa en Playbook. Sí, hay sumar también que en la planilla INE igual va un anexo, un apartado que indica si es que es personal externo o no. Para Oye, poder acá hay hacer una, el ingreso. acá hay una pregunta, y no la sé responder, así que se las voy a pasar a ustedes. Si fuera exposición a vibraciones, cuerpo completo y manejo manual de carga al trabajador, ¿se le aplicaría la encuesta TEMER 2 y 3? Que fueron un Sí, poco lo que... ingresaría por TEMER 02 y 03, ¿ya? Esa Perfecto. agrupación de TEMER 01, 02, 03 es algo que nosotros hicimos operacionalmente para poder gestionar en el fondo a estas personas más fácil. No es que exista así en el protocolo MinSal, de hecho no existe así, ¿ya? Ujú. Entonces, en este caso, esa persona ingresaría por TEMER 02 y 03, y se le aplicaría el nórdico inicialmente, y luego si es que existe dolor en alguno de los segmentos que tiene que ver, o sea, extremidad superior o columna lumbar, por ejemplo, pasaría a los cuestionarios de Oswestry o Quick Touch, respectivamente. Perfecto, sí se entiende. Ahí Dime. hay Sí, una dale. corrección porque en el INE lo ingresaríamos como TEMER 03 solamente, porque al estar expuesto como Agrupar los dos. vibraciones, sí, agrupamos. Entonces, si está expuesto, no sé, TEMER 01, que era vibraciones mano-brazo, me parece, y repetitividad, eso sería TEMER 01. Si está solo expuesto a eso, si está también expuesto a vibraciones cuerpo completo, ya eso pasa a ser un TEMER 03, 3. que es donde se agrupa todo eso. Perfecto. Entonces Oye, solamente quedaría como TEMER Es una 03 en ese combinación de caso. factores de riesgo, en Sí. definitiva, Oye, que logra quería operacionalmente hacer eso. complementar, claro, quería complementar lo que dice la Nico, y es súper importante que la empresa tenga claridad en este punto, porque nosotros en salud nos topamos en que existen muchos INE, porque en principio estaba con el INE con la normativa antigua, o bien tiene un INE por TEMER 1, por TEMER 2, y después finalmente tenemos un INE TEMER 3. Entonces, si es que existe alguna evaluación o una actualización del puesto de trabajo y se concluye que existe una combinación tanto de extremidad superior como espalda baja, lo correcto es sacar a los trabajadores de los INES anteriores para así actualizarlos en el INE TEMER 3. Y con eso mantenemos el proceso de vigilancia limpio y ordenado. Mira, acá hay un tema, pero que ahí Ignacio, ayúdame porque es un tema yo creo que mucho más de nosotros. Dice, para el proceso de actualización INE, si la empresa tuvo un nivel de riesgo crítico rojo, en identificación avanzada, gestiona sus riesgos, los reduce a verde, y no pasaron por evaluación de INE, es como que nunca ingresaron a INE, ¿cachai? Es como que llegaron, tuvieron riesgo, pero al final no entraron. ¿Qué pasa con esa empresa? ¿Se entiende el caso? Como que no alcanzan porque efectivamente Se tomaron medidas de entiende, control sí, y po. hay una nueva matriz que sale en verde, entonces como que se activó el INE, pero después no deberían entrar a INE. Claro. Es que eso es algo que puede pasar también, como lo dijeron al principio, con la estacionalidad, que cuando tú vas a ingresar a los trabajadores ya esas funciones ya no están ocurriendo. Entonces ya en estricto rigor, personas trabajadoras ya no están expuestas, porque ya no están podando, ya no están cosechando, ¿cachai? Porque estacionalmente cambió. Y eso también puede ocurrir cuando tú haces intervención. O sea, estamos hablando de proactividad máxima, y lo que siempre buscamos es que la empresa intervino y logró eliminar tal vez el factor de riesgo, haciendo una condición mayor, pero recordemos que ahí puede ser un factor de riesgo, pero tiene que ser todo para el egreso. O sea, ahí esa combinación, ahí yo solamente la coloco en observación, porque de repente, claro, podemos controlar un factor de riesgo, pero no sé si logramos en el corto plazo hacer una intervención en la combinación. Pero pensemos positivo, que logramos hacer todo eso,
Lo que tenemos que hacer es informar, también lo comentábamos ayer, con el tema de informar proactivamente al equipo de INE que ya no va a existir trabajadores expuestos porque hubo una intervención en el nivel de riesgo. Eso puede ocurrir, es una excepción, algo tal vez muy extraño, pero sí puede ocurrir y ahí tenemos que actuar de manera proactiva internamente para desactivar el INE. Ahora puede ocurrir que eso también transcurra fuera de plazo, ¿ya? Porque también nosotros podemos tener un retraso en el proceso de atención y resulta que, claro, eso ocurrió en 8 meses y en teoría ya deberían estar en vigilancia, por plazo, ¿ya? Pero eso tal vez igual hay una serie de circunstancias por las cuales no ingresó a vigilancia. Pero mientras no ingrese a vigilancia, tú puedes egresarlo Oye, yo tengo dos comentarios. administrativamente. Uno, Cristian, yo creo que, eso le respondo a Cristian Prieto directamente, yo creo que fue una confusión de palabras ahí, pero efectivamente el manejo manual de carga por definición es originario de lesiones lumbares y efectivamente por eso están los 3 cuestionarios, el nórdico, el Quick Dash y el Lowestry, que abarca la zona lumbar. Entonces, no, yo creo que fue un tema de palabras, Cristian, así como para que no pienses que tu pregunta no se va a responder. Ya. Mm, sí, eso ya lo preguntaron. Ya. Yo tenía una pregunta con respecto a lo que tú estabas diciendo, Ignacio, que ya se me olvidó. Bah, justo leí la de Cristian y se me olvidó. Chiquillos, dudas, preguntas de... yo sí tenía una pregunta. Cuando... eh, espérate que estoy tratando de formular la pregunta para que suene cuerda. Lo estoy ordenando en mi cabeza. Ah, se me fue. Déjenme mejor me ordeno. ¿Alguien tiene más preguntas? Por último, después se las mando por correo porque se me fue. Perdón, estas son las cosas de hacerlo improvisado, las preguntas. Yo Mira, creo que, Yaima, bueno, ¿existe o tenemos un programa de vigilancia para extremidades inferiores? No, no, no existe un no, programa de vigilancia para extremidades inferiores. no, eso no está contemplado. No, Tampoco tenemos enfermedades profesionales calificadas para extremidades inferiores. no. Tenemos unas lipodistrofias solamente, pero que son de muslos, pero no tenemos como lesiones articulares o tendinias de No. extremidades inferiores. Mira, también parece ver, sí, diagnósticos, pero bueno, no sé el minuto porque no me acuerdo el diagnóstico. Pueden haber sido las Ya, semicirculares, las distrofias semicirculares. sí, Sí, que yo vi son de unas de muslos extremidad inferiores. inferior. Ujú, sí, pero son de muslos, pero no tenemos de tendinios. ¿Y desgarros tampoco? Eso ingresa por AP, Como como algo. accidentes, sí, pues, pero como enfermedades profesionales, no. Mira, voy a mirar los diagnósticos que me llegan a mí porque yo sí he visto algunos como extremidades. Recién, Me recién pareció vamos en verlos. el de columna lumbar. Sí, 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 aquí se Muy, totalmente. viene muy, bueno. Sí, nos tiene bien ocupados. se viene bueno esa nueva Así circular. es. Ya, oye, no, son las 9:53. No sé si alguien tiene más dudas o preguntas. Le agradezco a Valentina que fue la que nos ayudó desde el principio. Agradezco a Nicole. Bueno, Nicole siempre nos ha ayudado. Ahí siempre es nuestro punto de preguntas. Y Andrea, muchas gracias. Ya te conocemos, así que también muchas gracias. Yo solo tengo la última pregunta. Cuando el experto o alguien no, sobre todo la gente interna, los expertos nos preguntan cosas. ¿Qué les decimos? Que levanten un ticket por Salesforce, que se comunique directamente, por ejemplo, en el caso de la Andrea González, es para no saturarles el correo, porque a mí me llegan 500 correos al día a los expertos o 500 Teams, entonces precisamente para que no les pase lo mismo que a mí, ¿hay algún ticket, algún canal de consulta que no les sature a ustedes el correo? Como para decirle, mira, si tienes consultas de INE, sube un ticket o hazlo así. ¿Hay algo así como para no darles el correo personal de ustedes? Para INE tenemos el Forms, también lo puedo dejar por aquí, y lo levantan como consulta para Ya, poder diferenciar qué es lo que es INE y lo que es una sí, consulta solamente y poder tomarlo en tiempo y forma. Y ahí lo pueden subir, cargar y ponerle que es por temer y es una consulta solamente. perfecto. Súper, muchas gracias. Ya, gracias a todos y todas. Recuerden que tienen que responder el quiz.
¿ya? En septiembre no vamos a tener habilitación, pero en octubre ya estamos preparando la habilitación de octubre, así que los invito a participar en la habilitación de octubre. Muchas gracias a todos. Bueno, este tema continúa, así que si tienen dudas o preguntas, bueno, ya sabemos cómo canalizarlas. Esto va a quedar grabado. Yo creo que las preguntas cada vez van a ser menos porque se respondieron todas. Y ya saben que hay un forms para los expertos, que son los que más nos preguntan. Solicitudes de ingreso INE, no saturemos el correo de gestión INE, por favor, porque efectivamente la idea es que ahí lleguen solo las nóminas, entonces por eso la idea es que las consultas sean por el forms y las nóminas sean para gestión, precisamente para no colapsar. ¿Ya? Valentina, Andrea y Nicole, mil gracias por darse el tiempo, de verdad muy agradecidos, Ignacio también a ti y Luis también por la organización. Chao, que estén bien. Y Gracias. puntuales. Muy bien. Chao, que estén Muchas bien. gracias. Sí. Que tengan Muchas lindo gracias. día, Chao, cuídense. Chao a chao. todos. Chao, chao. Chao.